Hola, buenas noches. Mi nombre es Victoria Navarro. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Y estamos viendo lo que sería la materia de Estadística Inferencial 2, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta está impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. Esta es la actividad 1 de la unidad 2. Correlación y regresión. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. El valor de R no se afecta por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores más comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden influir el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. No hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación vamos a ver un ejemplo del tamaño de inteligencia de los cerebros. A continuación se representan las mediciones del tamaño del cerebro en cm y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de la StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygote Twins de Tram et al. Neurology, volumen 50, number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación entre el tamaño del cerebro y la puntuación de SI. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Aquí vemos nuestra tabla. Vamos a abrir nuestro Minitab y pasaremos a él. Aquí tenemos, vamos a abrirlo. Ok, una vez tenemos abierto nuestro archivo, nos da la información de nuestros datos, las 10 muestras de cada uno, tanto del tamaño del cerebro como del coeficiente intelectual. Nos vamos a ir a estadística básica, nos vamos a ir a correlación y de hecho aquí nos podamos dar cuenta de que nos está dando la interfaz de R de -1 y -1. Entonces vamos a darle clic aquí. Muy bien, en este caso pues vamos a seleccionar nuestras opciones. Aquí podemos seleccionar las dos opciones de nuestras muestras en cualquiera de las diferentes ramos, ya que recordemos, nos informa aquí que el valor de R no está afectado por la elección. Entonces podemos coger ya sea Y o X, XY no afectaría absolutamente nada. Entonces nos vamos a ir a escoger el GL2, vamos a irnos a opciones y tiene que aparecer nuestra correlación de Pearson. Entonces vamos a aceptar y de ahí vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos está arrojando la información de nuestra correlación. Nos está dando nuestro coeficiente intelectual.
nos está diciendo, tenemos la correlación y aquí en este caso vamos a revisar, analizar nuestra información. Recordamos que teniendo una correlación que esté cercana al cero, pues no es aceptable, pero si tenemos una correlación casi del 99% es muy positiva. Entonces, cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué sería bueno en una posición positiva? Es que si el valor fuera arriba, más alto, sería bueno. La correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro se reduce. Aquí podemos observar que es 0.7, la correlación intelectual es 0.17, entonces nos aparece que este es una correlación es muy pobre, por lo cual es bien, como nuestro nivel de significancia es menor a 5, no tenemos como la certeza para poder rechazar nuestra hipótesis nula, por lo cual pues vamos a realizar ahorita unas gráficas para poder efectuar más el proceso y después utilizaremos el asistente. Vamos a irnos a gráficas, vamos a ir a gráfica de dispersión, vamos a seleccionar la que es con regresión, vamos a aceptar. En el X está el cerebro y en el Y la coeficiente intelectual. Entonces vamos a darle, vamos a realizar el proceso. Vamos a poner, aquí ese es el tamaño del cerebro y es. Le vamos a dar a aceptar y nos va a estar apareciendo la gráfica. Aquí nos aparecen las 10 muestras distribuidas dentro de esta gráfica y la pendiente es casi cero. No hay una correlación fuerte entre ellas. Aquí nos aparece que es una pendiente de 45 grados y nos brinda que, a ver, muy bien, en este caso pues vamos a irnos directamente al asistente para poder ver otro tipo de dispersión. Vamos a ir al asistente, regresión, vamos a ir a regresión simple. Vamos a poner en el eje de las Y el coeficiente incremental y en el X el tamaño del cerebro. Vamos a escoger el modelo lineal de regresión. Aquí en el nivel de significancia lo dejamos en 0.5 porque no nos aparece en el ejercicio algún otro cambio. Vamos a darle a aceptar. Nos va a arrojar nuestras gráficas. Aquí nos arroja nuestra gráfica de regresión para coeficiente intelectual y tamaño del cerebro. Un resumen donde que nos dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativo. También nos brinda la gráfica lineal ajustada por el modelo lineal y nos da los porcentajes en Y y en X. Nos dice el porcentaje de variación explicado por medio de lo que sería el modelo y dice que el modelo de regresión puede explicar un 3.21% de la variación del coeficiente intelectual.
Aquí nos dice que igual en la correlación entre Y y X, que el coeficiente intelectual y el tamaño no es estadísticamente significativo. Aquí tenemos los comentarios de la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X. Si el modelo se ajustara adecuadamente a los datos de esta ecuación, se pudiera utilizar para predecir coeficientes intelectuales con un valor del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos o hallar una configuración de tamaño de cerebros que correspondan a un valor de rango de valores deseados. Una relación estadística significativa no implica que X sea la causa de Y. También tenemos la gráfica lineal ajustada por modelo lineal. Aquí nos da que X poco común. Y nos brinda lo que es el estadístico del R cuadrado, el valor de P por modelo, el valor P de término lineal de 620 con un modelo alternativo cuadrático en modelo de 0.486, en el término lineal de 0.79. En el término cuadrático nos dice que es 0.287 con una desviación estándar de los residuos de 15.02 y en la lineal y en el cuadrático de 14.727. Nos brinda el resumen de versus valores ajustados, donde dice que los patrones tales con una curva fuerte conglomerada pueden indicar problemas con el modelo de regresión. Tenemos la gráfica de predicción. La línea roja muestra el valor pronosticado de Y. Para cualquier valor de X, las líneas continuas azules son los intervalos de predicción del 95%. Que para obtener pronósticamente adicional, pudiéramos ver aquí los pronósticos. Nos da la tarjeta de informe donde nos brinda la cantidad de datos, el tamaño, el estado, los datos más comunes, la normalidad y el ajuste del modelo. Entonces, muy bien, en este caso pues vamos a repetir nuevamente el proceso en nuestro ejemplo. Nuestro ejercicio va a ser la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la relación de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, y a continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de dióxido de carbono y las temperaturas en grados Celsius para diferentes años según datos de la Air Policy Institute. Existe una correlación entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Entonces, aquí tenemos nuestro archivo, vamos a abrirlo. Entonces, vamos a ir nuevamente, aquí ya tenemos nuestras muestras de dióxido de carbono y temperatura en Celsius. Vamos a irnos a estadística básica, vamos a seleccionar correlación, no importa el factor aquí. Entonces vamos a ver que esté la correlación de Pearson. Vamos a aceptar. Aquí nos arroja nuestra gráfica matriz. Nos dice que R es igual a 0.892 y el IC es de 0.598,0.974. Nos da nuestra tipo de correlación utilizada que es Pearson, las 10 muestras, un dióxido de carbono partes por millón de 0.892, que es el que nos aparece aquí en la gráfica. Ahora vamos a irnos a las gráficas, vamos a graficarlo, vamos a irnos con regresión, le vamos a dar a aceptar, le vamos a poner que en las variables está el C y aquí está la temperatura. Vamos a aceptar. Y aquí vemos la gráfica de dispersión de temperaturas y de Celsius y el dióxido de carbono. Vamos a irnos nuevamente a nuestro asistente. Vamos a ir a regresión. Vamos a ir a regresión simple. Habíamos quedado que
De este lado vamos a poner nuestro coeficiente partes por millón en las X, en dióxido de carbono y en la temperatura en la columna de Y. Vamos a escoger lineal, el porcentaje de significancia es 0.5, vamos a dar a aceptar, nos va a arrojar nuestras gráficas. Aquí nos aparece que la regresión por temperatura eh, y lo que sería dióxido de carbono por partes por millón es estadísticamente significativa, nos da un porcentaje positivo. Nos da aquí el porcentaje de regresión explicado por modelo, que el modelo de regresiones puede explicar un 79.56% de la variación en la temperatura Celsius. También nos informan que tiene una correlación positiva entre X y Y. Esto de un R igual a 0.89, indicando que cuando el dióxido de carbono de partes por millón aumenta, la temperatura Celsius también tiende a aumentar. Entonces nos da una correlación positiva. Nos brinda que sería la gráfica de línea ajustada por modelo lineal. Nos da el valor de P, el valor de P término lineal, el término cuadrático, la desviación estadísticamente significativa positivo. Nos brinda un informe de diagnóstico de la temperatura. También nos brinda la gráfica de predicción ajustada, nos dice los valores de Y y X pronosticados. Nos está dando también un resumen de la tarjeta de informe. Entonces ya terminamos con este proceso. Vamos a irnos a la siguiente. Muy bien, entonces ahorita vamos a entrar a lo que sería regresión. La definición es a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, y variable de predicción o variable de independientes. Y, llamada variable de respuesta o variable de independientes. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas eh, por una ecuación de regresión, se describe algebraicamente la relación. Se escribe por una ecuación de regresión, el cambio marginal es una variable, es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia, exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre entre Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de expresión o un valor atípico es un punto que aparecen muy lejos los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo Y observada menos Y predicha es igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuales es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de expresión de los valores de X y Y una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor residual y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. Vamos a ver un ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura determinada de ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de base a estos datos del cual sería el tamaño de la cintura para hombres a su edad de 20, 40 y 60. Vamos a ver y abrir el archivo.
Vamos a ver. Ok, aquí les aparece esta información. Nos aparecen los registros de de la edad, tanto como los datos de la cintura del hombre. Hay dos formas de resolverlo. Igual ahorita podemos ir viendo eh, como estadística básica la correlación entre ellos. No importa el orden de los factores. Vamos a darle a aceptar. Nos brinda la correlación que es significativamente positiva porque está casi cerca del 1. Entonces vamos a proceder a hacerlo ya por medio de nuestra regresión. Vamos a irnos a regresión, gráfica de línea ajustada. Vamos a poner la edad de los hombres aquí en Y. Vamos a poner esta gráfica la vamos a hacer dependiendo de la edad de los hombres en Y en E. La edad de los hombres en X y el tamaño de su cintura en Y. Vamos a ver las gráficas y vamos a seleccionar que sea 4 en 1. Nos aparece que el modelo lineal, opciones, el nivel de significancia está bien y vamos a darle a aceptar. Nos va a arrojar nuestras gráficas, 4 gráficas, todas en una. Aquí nos da que la ecuación de regresión es del tamaño de cintura de los hombres es de igual a 59,64. Nos da el resumen del modelo, el análisis de regresión y error. Aquí podemos ver la gráfica. Nos da el R cuadrado 71,4%, el R cuadrado ajustado al 70,7%. Nos aparece también la gráfica de residuos y nos dice también el histograma, la versión de ajuste y la versión de orden. Nos aparece una pendiente igual a 0,62 y nos aparece la regresión de 59,64. También nos aparece pues lo que sería la R ajustada, la R cuadrática que les había comentado de 71,41. Entonces vamos a proceder. Aquí nos representa que el 70% se le atribuye que es a la edad del hombre, por eso el peso de la cintura a su edad. Entonces vamos a ver. Muy bien, en este caso pues vamos a utilizar nuestra calculadora para hacer lo que nos hace falta. Tomar para sacar la edad para sacar el tamaño de cintura de la edad de los hombres de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a poner aquí 59,64 más 0,6259. Esto por la edad de 20 años nos da un total de 72,15. Vamos a hacerlo ahora con la de 40, 59,64 más 0,6259 por
de 40 años nos da un total de 84,676. Vamos a hacerlo con el de 60, 59,64 más 0,6259 por 60. Un total de 97,194 de la cintura de los hombres de 60 años. Entonces, estos son los resultados correspondientes a las personas de 20, 40 y 60. Entonces, muy bien, entonces vamos a hacerlo por medio del asistente. Vamos a irnos al asistente. Regresión simple. Vamos a poner en X la edad del hombre, en Y el tamaño de la cintura, lineal. Vamos a aceptar. Y aquí nos va a aparecer la información sobre el informe del resumen, donde dice que la relación entre el tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa. Ya hemos mencionado al inicio la correlación que era positivo el resultado. Nos dice que en el porcentaje de variación explicado por el modelo de regresiones pueden explicar un 71,41% de la variación del tamaño. Dice que la correlación entre Y y X es positivamente perfecta debido a la correlación de R de 0,85, que indica que cuando la edad del hombre aumenta, también la cintura del hombre tiende a aumentar. Entonces, nos aparece que la gráfica de línea ajustada por modelo lineal, en los residuos de valores ajustados, y nos brinda también nuestra gráfica de dispersión, en donde dice que por tener valores pronósticos adicionales, pues podamos ver el proceso. Nos brinda también nuestra tarjeta de informe. Pues vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente ejercicio. En este caso nos habla sobre la edad del tamaño de la cintura de las mujeres. Y dice, a continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, determinando la ecuación de regresión a la gráfica por residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a ir para sacar el archivo, tamaño de las mujeres. Vamos a darle a abrir. Aquí ya tenemos nuestras muestras en la edad de mujeres, cintura de mujeres. Vamos a irnos a una correlación. Vemos que está la correlación de Pearson, la vamos a aceptar. Aquí nos dice la gráfica y nos da también un porcentaje positivo, ya que está casi a llegar a 1. Dice que el R, nuestra correlación es de un 0,868. Vamos a realizar nuestra estadística, nos vamos a ir a regresión, gráfica de línea ajustada. En X vamos a poner la de la mujer y en Y la cintura. Vamos a seleccionar nuestras gráficas de 4 en 1, aceptar. Aquí podemos ver igual nuestro porcentaje aquí vemos la ecuación de regresión que vamos a utilizar para sacar eso de las mujeres dependiendo la medida de la cintura, perdón, de las mujeres dependiendo de su edad, y nos brinda dos gráficas en la cual nos da la gráfica de línea ajustada y la gráfica de residuos. Entonces, de acuerdo a nuestra ecuación, vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a poner 54,12 más 0,8095 por el problema nos dice que 18,3650 por 18 nos da que las mujeres de 18
68.69%. 68, 69.1. Vamos a irnos a la C36. Veamos, 36. Dice 54.12 más 0.8095 por 36 nos da 83.262. Y 54.12 más 0.8095 por la de 54 nos da un 97.833. Vamos a irnos al asistente de regresión. Vamos a ir a números, regresión simple. Vamos a poner la de las mujeres en X y la cintura de las mujeres en Y. Lineal. El 0.05 de significancia. Vamos a darle a aceptar. Nos va a arrojar nuestras gráficas. En donde, como mencionábamos hace un momento, que es altamente positivo la relación, la correlación y la relación entre X y Y. Dice la relación entre la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres es estadísticamente significativa. Nos dice que el porcentaje de variación explicado por modelo puede explicar el 75% de la variación de los valores. Y la correlación entre Y y X es altamente positiva, ya que R es igual a 0.87, indicando que cuando la edad de mujeres aumenta, la cintura también tiende a aumentar. Nos brinda la gráfica de línea ajustada, nos brinda nuestros residuos de valores versus de valores ajustados, nos brinda nuestra gráfica de predicción y el resumen de tarjeta de informe. Entonces aquí procedemos en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver la correlación y regresión de variaciones e intervalos de predicción. En la definición dice, supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y predicha es el valor de predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la medición de los valores Y muestrales es Y predicha. Entonces la desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto de XY y la recta horizontal que pasa por medio de la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y, que es la distancia entre el valor predicho de Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar en la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de la regresión. La distancia de Y menos Y predicha también se hace conocida como residuo. Entonces aquí podemos ver la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar. Entonces nos dice el ejemplo: imagine una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5,19. Supongamos que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha igual a 3 más 2X y la media de los valores de Y está dada por Y predicha igual a 9. Ejemplo: uno de los pares de datos muestrales es X5 y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 es la ecuación de regresión de Y predicha igual a 3 más 2X. Produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de la
de y cuando x es 5 consiste en sustituir y igual a 5 en la ecuación de regresión y predicha igual a 3 más 2x. Esto para obtener y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y predicha 13 y y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación al residuo. Desviación total. A partir de y predicha igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicha igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada a partir de y predicha igual a 9 del punto 5,19 es igual a y predicha menos y igual a 13 menos 9 igual a 9. Desviación sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y predicha igual a 19 menos 3 igual a 6. Variación total, variación explicada y variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. Las variaciones explicadas es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de las variaciones total en Y que pueden explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de terminación R al cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada, variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar al residuo es distancia vertical entre punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con CE es una medida de la diferencia o distancias entre los valores muestrales observados de y Y, los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Correlación y regresión. Un ejemplo, el peso y consumo del combustible en carretera. Se realiza un estudio donde se obtienen datos pareados de los pesos en libra de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. 1. Se determina el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo del combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, identificar que la estimación del intervalo de predicción del 95%. Entonces vamos a proceder a abrir nuestro archivo. Ok. Abrir.
que nos está arrojando aquí nuestros 32 datos, tanto marca, modelo, peso en libras, longitud, frenado, pies, cilindros, desplazamiento, ciudad medidas por galón, carreras medidas por galón, gas del inventario. Aquí tenemos todos estos datos. Nos vamos a ir a estadística, regresión, ajuste de modelo de regresión. Vamos a seleccionar en la parte de arriba ¿no? Y en la parte de abajo el peso libre. Solamente vamos a ocupar estas variables. En las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Todo lo demás se queda igual. Vamos a hacer un movimiento, le vamos a dar a aceptar. Y nos arroja todo nuestro análisis de regresión. Nos brinda aquí que la carretera promedio por balón es 50.50 menos 0.005869. Nos brinda la constante, el peso por libras, nuestra R cuadrada ajustada y nuestra R cuadrada predicha. La R cuadrada nos brinda el análisis de varianza ajustada, el valor de F y el valor de P. Nos brinda las carreteras por millas, el residuo grande en R, el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, nuestra gráfica de histograma y la gráfica de producibilidad normal. Entonces, aquí tenemos todos estos datos. Muy bien, entonces vamos a, por último, revisar la de cuál es el valor, cómo predecimos si un automóvil de 4.000, que pesa 4.000 libras, predecir el consumo en carretera. Entonces vamos a irnos a nuevamente estadística, regresión y vamos a escoger la que dice no, en regresión y vamos a ir a predecir. Ya nos arroja carreteras medidas por valor. Los valores, vamos a ingresar los 4.000, le damos a dar a aceptar, lo demás no lo vamos a utilizar. Y aquí ya nos arroja la información del peso por libras que estamos poniendo los 4.000. Nos dan carreteras por millas, nuestra ecuación de regresión que es de 50.50 menos 0.005369. El ajuste, el nivel de significancia, nos brinda también el E de ajuste, el IP de 95%. Entonces con esto ya resolvemos lo que sería la información respecto a preguntas. Ahorita lo que vamos a hacer es un reporte. Entonces vamos a ver nuevamente la media. Y en este caso podemos ver también lo que es la media. Vamos a hacer estadística básica. Vamos a irnos a resumen gráfico. Vamos a poner las millas por galón. Aceptar. Dice que la media es del 29.344. Vamos a proceder a ver nuestro siguiente ejercicio. Dice que supongamos que tienes el valor de valores pareados que consisten en la estatura y el peso de hombres. La estatura es en pulgadas y el peso de libras de 40 hombres. Determinar el valor del coeficiente intelectual en lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de correlación lineal. ¿Qué porcentaje de variación total del peso del hombre explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 60 pulgadas, ¿cuál es el valor que se predice? Vamos a predecir.
Y para un hombre pequeño de 70 pulgadas, identificar cuál es el intervalo de predicción del 95%. Entonces vamos a irnos, vamos a abrirlo, abrir, archivo. Aquí nos aparecen nuestros datos, vamos a irnos a estadística, estadística básica, vamos a regresión. Bien, vamos a ajustes de regresión. Vamos a poner en lo que nos pide el archivo, el peso y la estatura. Peso, la estatura. Vamos a darle las gráficas 4 en 1 y vamos a darle aceptar. Aceptar. Nos aparece aquí nuestros pesos en libras. Menos 138.6 más 4.55. Vamos a ver. Regresión. Peso en libras. Y la estatura. Peso en libras. La estatura en pulgadas. Al revés. La estatura. Voy a poner igual. No sé. Ok, aquí está. Estamos poniendo la información. Primero es nuestro peso y estatura en pulgadas. Nos da que es de 58 más 0.0599. Nos da nuestra constante, el coeficiente, el valor T, el valor P, la R cuadrada ajustada, la R cuadrada predicha, el R cuadrático, la regresión, pesos en libras, el valor F, el valor P. Nos brinda nuestra gráfica, nuestro histograma. Y vamos a hacer nuestra gráfica de predicción, regresión, predecir. Y le vamos a poner 70. Vamos a aceptar. Y nos dice que es nuestra estatura en pulgadas es de 58 más 0.0599. Nos da nuestro ajuste, nuestro nivel de significancia, denotando un punto muy poco común en la relación con los niveles de predicción para utilizar el ajuste del modelo. Entonces, hasta aquí termina nuestro ejercicio. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre las regresiones múltiples. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta x, de una respuesta y dos sumas variables de predicción x1, x2, demás. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales en Y es B0 más B1 x1 más B2 más x2, así sucesivamente. Objetivo usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variables respuesta Y.
R al cuadrado denota el coeficiente múltiple determinado, que es una medida de los bien que se ajusta en la ecuación de la regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrado igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con valor AR cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave ventaja a mayor número de variables incluidas. Incrementar R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. El valor de P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple y el valor de P es de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales y el valor de 0 resulta de una prueba de hipótesis nula de que B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Utilizar un sentido común y considerar prácticas para incluir o excluir variables. Considerar el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P, y considerar ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y tratar de incluir solo unas cuantas variables. Utilizar el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento del combustible en carretera en 1000 galones sea variable de respuesta de Y. Utilizar las siguientes variables: predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros, el desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica. Determinar la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para automóviles que pesan 4000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilizar solo variables restantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para realizar el máximo rendimiento de combustible en carretera? De regresión. Entonces vamos a irnos a nuestro ejercicio. Aquí vamos a darle doble clic. Vamos a abrir esto de este acá. Aquí tenemos nuestros datos, vamos a nuestra estadística, regresión. Y vamos a ajustar el modelo de regresión. El variable de respuesta va a ser carretera millas por galón. Y como predictores continuos vamos a elegir el peso. Vamos a escoger peso, longitud, frenado, cilindro. Esto no van aquí. Estos van aquí. Peso, longitud, frenado, cilindro y desplazamiento. Entonces vamos a darle modelos, está bien. Gráficas, vamos a cambiar 4 en 1. Vamos a aceptar. Aquí nos aparecen nuestras primeras ecuaciones de regresiones.
Todas las carreteras por millas por galón, nuestra ecuación de regresión, nuestra constante en peso y en libras, nuestro R cuadrado ajustado, nuestro ajuste diagnóstico para observaciones de pocos comunes, nuestro diagrama de Pareto de efectos estandarizados, nuestros histogramas y